terminando de presentar los videos, la evaluación de las obras que se están realizando, quiero informar sobre una carta que estoy enviando al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial. Es una carta con relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz, se cumplió como pocas veces, de que la justicia tiene que ser expedita. Hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida. Entonces vamos a tratar sobre este tema, sobre este asunto, desde luego siempre respetuosos de la autonomía del Poder Judicial y desde luego del respeto al derecho de amparo. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura. Un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del Gobierno federal y al mismísimo expresidente de México,
Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República. Expreso para finalizar que así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia. Con un saludo cordial. Esta carta se la envié ya al ministro Arturo Saldívar para que, como lo expreso, si procede, se inicie una investigación sobre este tema. De Claudio X González, pues es algo muy conocido, es de dominio público. Su papá fue asesor económico de Salinas de Gortari. La familia tiene acciones en empresas particulares de generación de energía eléctrica, y es pues público y notorio, ¿no?, que siempre han estado en contra de nosotros. Toda la familia participó en el fraude electoral del 2006. El señor Claudio X González en ese entonces era presidente del Consejo Coordinador Empresarial y financió parte de la guerra sucia en contra de nosotros. De modo que esto ya es completamente sabido. Crearon un órgano, una asociación que se llama
México a favor de la corrupción, ¿o cómo era? Mexicanos en contra de la corrupción, toda una fachada, una simulación. Y pues ahora tienen este buró jurídico para oponerse a todas las obras, son los que promovieron los amparos para no construir el aeropuerto Felipe Ángeles y siguen pues financiando la guerra sucia en contra de nosotros. Pero lo que se conoce menos es lo de el exministro Cosío. Entonces, por eso quise que se hiciera una revisión. Le pedí a un integrante de Presidencia, a un servidor público de la Presidencia, que me hiciera una revisión sobre la participación del ministro Cosío cuando estuvo en funciones. Desde luego es una propuesta que hizo, creo que el presidente Fox, para que él fuera ministro. Tiene un pensamiento conservador que se respeta, pero aprobó resoluciones que consideró injustas cuando fue ministro, y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. Nada más para refrescar la memoria, no sé si tienes ahí lo que aprobó cuando fue ministro el licenciado Cosío, porque siempre manejan, esa es una de las características del conservadurismo, la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Mire, estuvo en el caso de la guardería ABC. Préstame. Para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo. Sí sabemos todo lo que sucedió con el lamentable caso de la guardería ABC. En el amparo directo de revisión de CACES, esto tiene que ver con la detención de esta ciudadana francesa que se le tuvo que liberar porque se demostró que fue afectada con un montaje de televisión que hicieron en el programa de Loret de Mola. Cuando estaba García Luna, de secretario de Seguridad Pública. Entonces, en la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir
que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos. 3, una acción de inconstitucionalidad en el caso de la ley Televisa, famosísima ley Televisa. En este caso, José Ramón Cosío se declaró impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada ley Televisa y así proteger a ese medio y no enemistarse con Televisa bajo el argumento de que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para revisar la constitucionalidad del anteproyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Amparo directo de revisión, caso Roberto Gil, es un abogado, también político destacado del PAN. José Ramón Cosío protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos, pues votó en contra de un proyecto, es decir, Cosío votó en contra de un proyecto en el que se proponía amparar a la quejosa al considerar que no se había acreditado que ésta hubiera emitido sus expresiones con malicia efectiva, es decir, con el único propósito de dañar a Roberto Gil. Esto fue en contra de un comunicador o comunicadora. Caso de Juchitán, de una empresa eólica. ¿Se acuerdan cuánto han hablado de las energías limpias? José Ramón Cosío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica al negar el amparo a 1,166 pobladores indígenas pertenecientes al pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. ¿Falta uno? Caso Atenco, ni más ni menos. En este asunto, José Ramón Cosío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora. ¿Sí saben quién es Eduardo Medina Mora? Que era últimamente ministro de la Corte y tuvo que salir por una investigación judicial. Y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y en Salvador Atenco. Entonces, es lo que estamos enfrentando. Desde luego, se respeta el derecho de amparo, se respeta la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, se respeta la libertad de los ciudadanos, se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, se respeta la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud
y a defender el interés general. Porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público y se han quedado con bienes del pueblo y de la nación. Entonces tenemos que representar un gobierno para todos, ya no a los gobiernos facciosos que solo estaban al servicio de minorías rapaces, ya no el saqueo, ya no el robo, siempre en el marco de la legalidad, con un auténtico Estado de Derecho, no con la simulación, no con un Estado de chueco o de cohecho, como era antes.